rico estar aquí compartiendo con ustedes, qué rico ver caras que hace rato no veía. Qué bueno, que el Señor los bendiga. Yo los invito a que nos pongamos en pie para leer la palabra de Dios. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Evangelio de Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Y la palabra dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oremos para que no sea yo hablando lo que me provoque. Oremos para que el Señor sea obrando en nuestro corazón, para que no seamos nosotros escuchando cómo nos provoque, sino que sea Dios obrando en la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Porque si estamos aquí reunidos es porque en algún momento recibimos ese mensaje de Jesús que hoy nos trajo hasta acá, a esta hora, a este momento. Oremos juntos, amado Rey de Gloria. Hoy te damos gracias por tu palabra, gracias por reunirnos, gracias por mantenernos con vida, porque mientras estemos en vida, Señor, mientras estemos en este cuerpo, es que nos podemos acercar a ti para recibir toda tu bendición. Señor, hoy te clamo: sé tú llenándome de tu Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. Calla mi boca para mis tonterías, Señor, que yo no hable lo que me parezca, sino que seas tú guiando, que seas tú obrando, que seas tú abriendo nuestros oídos, nuestros corazones, para que esa palabra cumpla el propósito para el cual tú la has dejado aquí escrita, para que nosotros te conozcamos, para que creamos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, hemos orado en tu nombre. Amén. Ahora sí podemos sentarnos. Y esta es una de las porciones más conocidas, más predicadas, más contadas. Creo que todos nosotros desde chiquitos la sabemos. Y nos ha encantado siempre, porque estamos viendo que Dios provee, Dios da sobreabundante. Y esta porción da para mucho, porque habla de lugares, habla de fiestas de los judíos, pero también habla de personas, de los personajes que están aquí involucrados. Y ese es el énfasis que yo quiero invitarlos a que hagamos hoy. Vamos a concentrarnos en los personajes. ¿Qué hace cada personaje? El primer personaje siempre va a ser Jesús. Llegó Jesús y ya él había hecho algo extraordinario. En el capítulo 5 nos cuenta Juan que Jesús sanó a un paralítico que tenía 38 años esperando a poder lanzarse al estanque de Betesda para ver cuando el ángel movía el agua.
y él quería ser sano, 38 años ahí esperando para ver si algún día tenía chance, nunca lo tuvo. Pero vino Jesús y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y él le dijo, Señor, Señor, es que yo no tengo cómo ir al estanque. Y hoy Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros. Yo no sé quién necesita esta palabra, pero hágase la pregunta. Como si Jesús le estuviera diciendo hoy, ¿quieres ser sano? Pues respóndale sí, no le ponga excusas. Entonces Jesús sencillamente, después de escuchar la retahíla de quejas de este señor, le dice, pues sé sano, sé sano. Y la gente, en vez de alegrarse, la gente en vez de maravillarse y decir, este es aquel de quien hablaba Isaías, que iba a levantar al cojo, lo iba a hacer saltar como un ciervo, iba a dar vista a los ciegos, pues como Jesús hizo esa obra el día de reposo, se ponen a perseguirlo, a matonearlo, a molestarlo. Pero hubo una gran multitud que vio esa señal y que había venido viendo las señales y siguió a Jesús. Y están siguiéndolo porque están viendo lo que Él hace. Pero Jesús se pone aparte con sus discípulos, el parche. Jesús con sus discípulos. Por allá está la multitud. Pero Jesús ve a esa multitud y dicen los otros evangelistas que Él tuvo compasión de verlos. Pero esa compasión no se quedó en una simple lástima de pobrecita esta gente, si ticos deben tener hambre. Jesús no se quedó allí. Jesús actúa conforme a la necesidad de esa multitud, así como hoy está actuando, está obrando, como decíamos en la canción. Aunque no te pueda ver, estás obrando, pues Jesús ahí está obrando en la necesidad de su pueblo, de esa multitud que lo estaba siguiendo, de esos que estaban como ovejas sin pastor. Él conoce la necesidad. Nadie se le acercó a Jesús y le dijo, ay maestro, me están sonando las tripas, tengo un hambre. No, Jesús estaba aparte con sus discípulos y estando aparte con sus discípulos conoce la necesidad de cada uno. Y Él no se queda allí. Él llama a Felipe y le pregunta, ¿cómo vamos a hacer para alimentarlos a todos? Él llama a su iglesia, Él llama a sus discípulos, los hace partícipes de la obra. Es genial porque Jesús puede hacer llover pan del cielo, ¿cierto? Jesús ha podido convertir las piedras en pan. Jesús ha podido decir, ustedes ven esa piedra, ¡pah!, la convierte en pan. Jesús ha podido hacer cualquier cosa, pero Él quiso usar a su iglesia, preguntarle a sus discípulos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para alimentar a esta multitud? Después que le dan 5 panes y 2 peces, da gracias, los bendice y los reparte otra vez entre sus discípulos. Y le dice a los discípulos, hagan que la gente se recueste. Él está pensando no solamente en darle la comida. Él no dijo, bueno, ahora todo el mundo, 12 filas. 12 filas y ustedes muchachos. O ahí están las cestas para que ustedes cojan. No, Jesús no lo hizo así. Jesús quiso usar a sus discípulos y los llama, vayan y díganle que se recuesten, vayan y llévenles el pan, vayan y recojan los pedazos que sobran. Él usa a su iglesia, Él siendo Dios todopoderoso, soberano, no lo hace solo, Él nos hace partícipes de su gloria. Él no quiere quedarse con la gloria para Él solito. Él quiere que nosotros participemos y nos llama y nos deja participar con todo y nuestras embarradas, pero Él nos deja participar. Entonces aquí vemos que Jesús nos está mostrando a un Dios no solamente que puede hacer todo, sino que tiene misericordia de nosotros y nos da no de una manera escasa, no el poquito que necesitamos. ¿Usted necesita techo? Bueno, ahí tiene una casita más o menos, ahí verá. ¿Necesita comida? Bueno, ahí a la raya le doy. Porque a veces a nosotros nos han pintado un Dios así y nosotros hemos creído y le hemos orado a ese Diosito.
porque oramos a Diosito y Diosito si da escaso. Pero el Dios bíblico, Jesús, el Dios que nos da a conocer la palabra, no es un Dios escaso. Es un Dios que da, pero sobreabundantemente. Y entonces aquí estamos viendo que ese Dios está obrando y no está obrando de cualquier manera. Está dando para que todo el mundo quede saciado. Y no solamente quedan saciados, sino que sobra. Va a sobrar. Va a sobrar. Entonces no creamos que Dios nos va a dar las migajas. Si nosotros lo estamos buscando, porque hemos visto las señales, Él va a obrar de manera sobreabundante. Vamos al siguiente grupo de personajes, los seguidores. Aquí nosotros vemos que quienes estaban con Jesús eran los discípulos y una gran multitud que había visto las señales. Y esa gran multitud está siguiendo a Jesús porque ve todas las cosas que hace. Y probablemente, si no seguramente, todos nosotros hemos comenzado siendo seguidores. Nos acercamos a Jesús por sanidad, por provisión, por un problema, por lo que sea nos acercamos a Jesús. Lo vemos y nos acercamos porque alguien nos habló de Él y nos dijo, tranquilo, que ese le va a resolver el problema. Nos acercamos porque vemos las señales que hacen otros y queremos eso. Yo creo que todos comenzamos así. Probablemente algunos con un problema, otros con una curiosidad, con algo, pero nos hemos acercado a Él como seguidores. Y como seguidores hemos recibido de Él más que abundante. Nos ha saciado. Si hoy nosotros estamos aquí reunidos es por la misericordia de Dios. Si estamos aquí con tapabocas es porque hay una pandemia que ha matado a millones de personas en el mundo. Y hay otros millones más que están todavía afectados porque les dio el virus y no se han terminado de recuperar. Y hay muchos más en unidades de cuidados intensivos. Pero nosotros estamos aquí, congregados por la misericordia del Señor, congregados porque Él nos ha mantenido con vida. Si nosotros estamos vivos, no ha sido solamente porque hemos sido juiciosos cuidándonos, sino porque Él ha tenido misericordia. Y empezando por allí, por la vida, ya todo lo demás ha sido sobreabundante. Entonces, fíjense que el seguidor sí recibe mucho del Señor. El seguidor además siente lo que dice el salmista en el Salmo 23, tú aderezas mesa delante de mí. El Señor los pastoreos verdes prados, siéntense, coman tranquilos, rico, los atiende por medio de su iglesia. Pues déjenme decirles, ser seguidores está rico, cómodo, ¿cierto? Porque están recibiendo, están siendo atendidos. Y así hace el seguidor, recibe. ¿Cómo sabemos nosotros si somos seguidores o si somos discípulos? Si nosotros estamos recibiendo, si nosotros estamos muy cómodos, tal vez venimos al culto los domingos para recibir palabra. Vamos a un estudio bíblico, nos conectamos a una de las actividades de la iglesia para recibir palabra, para recibir y recibir y recibir. Ahí tiene un seguidor. Es un seguidor y está muy bien, y está recibiendo muy bien. Y no está mal ser seguidor. Todos hemos comenzado siendo seguidores. Pero ahora viene el tercer grupo, el tercer grupito, que son los que lo tienen un poquito más, aparentemente un poquito más duro. Porque está el discípulo. Y el discípulo tiene una ventaja. El discípulo está sentado con el Señor. El discípulo tiene intimidad con el Señor. Están junto a Él. No están con el resto de la multitud, están junto a Él. Y estando junto a Él pueden conocerlo como no lo va a conocer jamás un seguidor. Pero el discípulo es probado. ¿Cómo vamos a alimentar a esta multitud? Ahí Felipe, yo me imagino el pobre Felipe, en serio. Pobre Felipe que le preguntan eso y se habrá quedado como...
¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo que tenemos que alimentar a esta multitud? Pero ¿cómo? Es imposible. Ni siquiera un denario era el sueldo de un día. Ni 200 denarios nos alcanzaría para que cada quien coma un poquito de pan. Ni 200 denarios. O sea, el salario de 200 días no iba a alcanzar para que cada uno comiera un poquito. Y como para que un poquito, ¿no? Porque a veces uno come un poquito y como que se le abre más el apetito. Qué crueldad. Entonces, no alcanzaba. ¿Qué tenía que haber dicho Felipe? ¿Qué esperaba el Señor que dijera Felipe? Porque aquí dice, el Señor sabía lo que iba a hacer, pero se lo preguntó para probarlo. Y así como el Señor probó a Felipe, también nos prueba a nosotros los que sentimos ser sus discípulos. A veces nosotros vemos que la tarea es tan grande, tan titánica, que no vamos a poder. Señor, no se puede hacer esto, punto. Porque estamos pensando en nuestras fuerzas, en lo que nosotros podemos hacer para resolver eso. Tal vez Felipe debió decirle como hizo Isaías cuando el Señor lo llamó y le dijo, heme aquí, mándame a mí. Tal vez Felipe debió haber dicho, yo no sé, Señor, pero lo que tú me digas yo lo hago. Tal vez era eso lo que estaba esperando el Señor que Felipe respondiera. Pero Felipe en toda su humanidad, en toda su carnalidad, en toda su debilidad le dice, no, eso no se puede. Es más, en otros evangelios va a decir que los discípulos le decían a Jesús, despacha a la gente, ya dígale que se vayan. Y a veces nosotros sentimos eso ante la magnitud de los problemas que vemos. Ante la magnitud del reto nosotros podemos decir, no, Señor, que se vayan. Eso no se puede hacer. Pero el Señor no le dice, Felipe, usted sí es mucho incrédulo, ¿no? No. Después llega Andrés, interrumpe y le dice, aquí hay un muchacho, en otras traducciones va a decir, un muchachito, un niño, con 5 panes y 2 peces. Y Andrés, fase 2 de los discípulos. Pero ¿para qué va a servir eso? Eso no va a servir para nada. A veces nosotros como discípulos somos así. A veces nosotros como discípulos escuchamos la idea de alguien que viene emocionado y nos dice, quiero predicar el evangelio de esta manera, o quiero ir a tal parte, quiero hacer esto. Es tan bonito. Eso no va a servir. Y entonces tal vez hablamos con el de al lado, no va a servir, pero yo no le voy a decir que no. Ay, sí, Tico se va a echar una estrellada. No, eso no debería ser lo que nosotros hagamos. Porque Andrés con todo lo que dijo, cogió los panes y los peces y se los llevó al Señor. Cogió al niñito, tal vez pensó ternurita, sí, Tico, este chinito, ¿cómo le voy a decir que no? Pero bueno, venga. Y le llevó los panes y los peces a Jesús. Con toda la incredulidad, con toda la falla que hay en el razonamiento de Andrés, él permite que los panes y los peces, que ese poquito que tenía el niño para dar, llegue a Jesús. Pues nosotros como discípulos estamos llamados a hacer eso. Y aquí llega la otra parte. ¿Qué tienen que hacer los discípulos? Reciben la orden del Señor. Vayan y hagan recostar a la gente en todo el pasto. Los discípulos tienen que ir y decirle a la gente, buenas, ¿cómo le va? Por favor, quédense aquí recostaditos, tranquilos, ¿no? Todos aquí, bien, aquí, por el otro lado, todos, ya están todos recostados. Ahora vaya y llévele el pan y llévele los peces. El discípulo tiene que trabajar. El discípulo es partícipe de la obra, es partícipe activo. Ellos no solamente se quedan viendo cómo pasan las cosas, ellos actúan, siguen la voz del Señor. Y a mí personalmente me encanta cómo lo representa Franco Sefirelli en esa película Jesús de Nazaret, la que pasan todos los años en Semana Santa, todos los años. El Jesús alto, rubio, ojos azules. En la película, cada uno coge una cesta y va sacando, y va sacando, y va sacando, y no se acaba. Y los discípulos se miran,
¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y esa es la ventaja que tiene el discípulo sobre el seguidor. El discípulo está viendo la gloria de Dios. El discípulo está viendo, pero si aquí no había nada, ¿de dónde? ¿De dónde está saliendo todo esto? El discípulo puede ver que aun cuando solo teníamos 5 panes que dio un niño, porque ni siquiera los discípulos pusieron. A mí no me van a venir con ese cuento de que más nadie tenía nada. Ellos tenían su caleta. Ahí tenía alguien otro pancito, ahí tenía alguien otro pececito, alguien más tenía algo. Y ninguno de ellos lo dio. Ni siquiera la barra de granola, ni nada, no dieron nada. Ellos se quedaron con su que no, yo te voy a dar lo mío. Después yo me quedo sin comida. Pero ellos vieron cómo de eso que dio el niño, Jesús alimentó solamente varones, 5,000, sin contar las mujeres y los niños. 5,000. Ustedes saben lo que es ver cómo de la nada, cómo de un poquito, cómo de algo tan insignificante, ellos mismos están viendo cómo la gente queda saciada. Y así nos pasa a nosotros cuando empezamos a ser partícipes de esa obra. Así nos debe pasar a nosotros cuando vemos que esa persona a quien nosotros le estamos predicando, el Señor se está glorificando en su vida. Así debería pasarnos a nosotros cada vez que hoy Yoseli y José trajeron unos amigos, los invitaron. No importa si no vinieron, pero los invitaron. ¿Saben qué hicieron José y Yoseli? Ellos recibieron alguna vez el pan. Y de ese pan ellos van y le llevan a otro. Y nos cansan, no nos cansamos de llevarlo. Aunque la gente nos diga, ay no, gracias, soy alérgico al gluten. Aunque nos digan, no, yo traje mi pan, yo traje mi almuercito, gracias. Aunque nos digan 100 veces no, nosotros vamos y 100 veces, no se preocupe, su merced aquí tiene cuando quiera. Ok, en algún momento. Y otra vez nos acercamos en la otra ronda y tome merced, ¿cómo está? Que señora, ya yo le dije que no quiero pan, qué pereza. No importa, cuando quiera, ahí se lo dejo. Y seguimos, y después, ¿saben qué? Nosotros hacemos una ronda y viene otro discípulo y hace otra ronda, y así llegamos nosotros hoy a este día. Porque han sido decenas de personas que nos han hablado de Jesús desde que éramos chiquitos, que nos han hablado del perdón de pecados, de la reconciliación, de esa sangre derramada en la cruz. No fue 1 ni 2, han sido muchísimos quienes nos han hablado desde chiquitos, se haya congregado donde se haya congregado, y tal vez salió hablando mal de la iglesia, espero que no, pero no importa cuántas veces le hablaron, muchas veces nosotros rechazamos. Yo rechacé muchas veces el pan, pero un día tomé la decisión y dije, bueno, vamos a probar este pancito. Y es poco a poco que nosotros vamos siendo transformados por esa palabra de vida. Porque Jesús dice más adelante, yo soy el pan que cayó del cielo. Yo soy el pan de vida. Y cuando nosotros estamos llevando la palabra de Dios, estamos llevando vida. Porque Él lo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Eso es lo que nosotros llevamos. Por eso no nos damos por vencidos, porque sabemos qué estamos llevando, sabemos de dónde salió, que parece haber salido de la nada. Y esos discípulos están viendo la gloria, la manifestación de ese Dios tan poderoso, que no solamente Él provee todo lo que se necesita, sino que además nos hace a nosotros parte de esa gloria. Él no quiere quedarse con la gloria solo. Él nos llama a nosotros para que nosotros participemos de su gloria, participemos de su reino, para que con nosotros que somos las piedras vivas, como nos llama Pedro en una de sus cartas, nosotros recibamos con Él toda la herencia, todo el reino. El Salmo decía, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela.
en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Esto puede hacerlo el discípulo. Esto puede decirlo el discípulo, el seguidor no, porque el seguidor sació su carne. Y ahí está la estafa que nosotros mismos nos hacemos cuando nos quedamos siendo solamente seguidores. El seguidor solamente va a ver saciada su carne, su necesidad del momento, y no de cualquier manera, como muestra la palabra sobreabundante. Pero el discípulo, dice el versículo 5 del Salmo 63, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. El que sirve al Señor, el discípulo, va a ver saciada su alma. Y eso no tiene comparación con nada. Porque cuando nosotros nos acercamos a Él y empezamos a recibir todo lo que viene de Él, vemos realmente cómo la transformación obra en nuestras vidas, en todo nuestro ser. No es solamente una cosa espiritual, etérea, que no podemos ni siquiera dimensionar, no, es todo nuestro ser el que es transformado. Es toda nuestra necesidad física, espiritual, emocional, la que es saciada por Él. Y lo lindo es que el Señor, todavía para mostrarles más a los discípulos quién es Él, recojan las obras. Recojan las obras. Sí, el perrito, una ternura. Entonces, hasta el perrito se conmovió. Nosotros podemos ver cómo además sobra. No es que nos quedamos cortos, es que sobra. Quedamos todos saciados y todavía hay más. Porque para el Señor todas las cosas son posibles. Aunque nosotros pensemos imposible saciar toda esta multitud, Él va a proveer siempre. Y Él nos va a permitir a nosotros ser parte de ese reino, ser parte de esa obra extraordinaria. Pero aquí les pregunto, ¿de dónde salieron los panes y los peces? ¿De dónde salieron? ¿Se los sacó Jesús de la manga? Le dijo a Felipe, ven detrás de la oreja, ¡tarán!, un pan. Hubo un niño que quizás vio todo lo que estaba pasando, quizás vio a los discípulos desesperados, ¿y ahora qué? Usted me está preguntando que cómo vamos a alimentar a esta gente. Está loco. ¿Quién sabe todo lo que estaban hablando los discípulos? Pero hubo un niño que se dio cuenta y se acercó a uno de los discípulos y le dijo, yo tengo 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. El niño no se puso a sacar cuentas en toda la gente que había. Si tuviéramos que alimentarlos a todos los que están aquí, 5 panes y 2 peces no nos alcanzaría. Y aquí no estamos, creo que no llegamos a 100. 5 panes y 2 peces no alcanza. Pero el niño no se puso a sacar cuentas. El niño simplemente, yo no sé si lo dio todo. Yo no sé si era todo lo que tenía o era lo que quería dar, pero tomó 5 panes y 2 peces y los puso. Así como cuando en la universidad hacíamos la vaca. ¿Quién pone? Había el que decía, yo tengo 50, buenísimo, pero el de 50 no alcanzaba. Se necesitaban las moneditas también, porque si no, no iba a alcanzar. Pues aquí el niño sacó y puso lo que él quiso. Esto es lo que tengo, esto es lo que puedo dar. ¿Alguna vez ustedes se han sentido como que tienen muy poquito para el reino? ¿Alguna vez ustedes han sentido es que yo no sé palabra? Es que yo no hablo como fulano, yo no sé, yo no he leído tanto la Biblia como el otro. No sé nada, yo no puedo hacer nada. Pues yo le garantizo que usted tiene un poquito de algo, un poquito de fe, un poquito de conocimiento, un poquito de amor, porque a veces lo que no nos alcanza es el amor por los demás. Pero con ese poquito el Señor puede alimentar multitudes. Nosotros no necesitamos saberlo todo. Nosotros no necesitamos conocer toda la palabra para poder ir y decirle a alguien,
sus pecados han sido perdonados. Aquí está mi tía Mimi y ella conoce la historia. El papá de Mimi estaba ya casi muriéndose en la silla de ruedas, encorvado, no hablaba, no se movía. Y como a mí nadie me escuchaba, porque a mí nadie me creía el evangelio. O sea, porque si el Señor eligió a lo vil y miserable del mundo, yo estoy aquí. Yo soy prueba de eso. Si escogió lo necio para avergonzar lo sabio, amén. Aquí, realmente, si hay alguna persona, si hay una persona a quien nadie le iba a creer el evangelio y mis amigos se burlaron de mí, me preguntaron incluso qué apuesta perdiste. No, en serio, no, en serio, ¿qué hiciste? Entonces, como nadie me escuchaba, yo le prediqué a dos viejitos. Uno era Pachito, el papá de Mimi. El otro era un viejito que vivía solito, un viejito abandonado en una habitación que olía a chichi. Pero igual yo iba, por lo menos me oían. Y yo recuerdo el día en que yo le dije a Pachito, él estaba sentadito, encorvado. Yo le dije, Pachito, es que si hoy tú crees que el Señor perdonó todos, absolutamente todos tus pecados, tú puedes presentarte delante de Dios como si nunca hubieras pecado. Pachito, que estaba encorvado con los ojitos cerrados, se enderezó y me volteó a mirarme y me dijo, ¿en serio? Pues en ese momento a mí se me quebró el corazón y yo dije, no puede ser. No puede ser que el Señor haya usado a este minotauro, a esta bestia salvaje que lo que hace es aplastar a todo el mundo cuando camina, para llevar un mensaje tan precioso. Ese día Pachito creyó que todos sus pecados habían sido perdonados. Y cuando se lo dije a Simón, el viejito que vivía en la alcoba que olía a chichi, y a mí no me gustaba ir para allá, porque yo sentía que salía oliendo orina. Además, a veces iban los zorreros, los recolectores de basura, y yo, ¡ay, no, qué horrible! Pero yo iba porque yo tenía que ser discípulos, punto. Pero no entendía la gloria de Dios hasta el momento en que Él se quebrantó y se puso a llorar cuando le di el mismo mensaje. El mensaje más simple, el mensaje que da vida. Él pagó por nuestros pecados. Y eso lo mueve a amar a Dios, lo mueve a amar al Señor. Entonces hicimos la obra, pusimos nuestro pancito. Es que yo no puse ni siquiera un pan entero, medio pan, porque yo no quería. Yo no le quería dar mi vida al Señor. No estaba ni remotamente interesada, a mí me gustaba mi vida. Y yo casi que peleaba con el Señor y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que dar la vida? Si tú me la diste a mí me gusta mi vida. Pero voy a poner este poquito. Y con ese poquito yo fui viendo la gloria de Dios, cómo Él obraba en esas vidas. Y ahí entendí que arrodillarme delante del Señor como un guerrero con su espada que, heme aquí, yo con lo que tengo te sirvo. Eso no sirve. Cuando yo vi a estos dos hombres recibir la palabra y que la palabra les llegó al corazón y la creyeron, pues yo llegué a mi apartamento, cerré la puerta y me tiré al piso, rostro en suelo, a llorar y decirle gracias. Gracias por usarme, gracias por permitirme ver esto. Gracias por permitirme ver cómo una persona pasa de muerte a vida en un momentito, porque entendió, de verdad mis pecados fueron perdonados. ¿Eso es en serio? Porque uno ya lo ve como un mensaje que se repite, sí, el perdón de pecados, sí, ajá. Pero el Señor está obrando en esas vidas y cuando el Señor empieza a obrar, pues los únicos que podemos pararlo somos nosotros. Si el Señor ya empezó a obrar en mi vida, la única que puede decir hasta aquí soy yo, cuando yo quiera, como le pasó a Judas, por ejemplo. Judas vivió todo esto y vio la gloria de Dios,
pero después se apartó. Pero 11 de esos hombres que estuvieron viendo cómo Jesús obró con ese poquito, permanecieron hasta el fin, hasta dar su vida, porque entendieron cuál era el mensaje. Hoy nosotros tenemos esa oportunidad de recibir, de creer que ese privilegio que Él le dio a estos 12 apóstoles no era nada más para ellos, también es hoy para nosotros. Y nosotros tenemos un compromiso súper grande ahora, porque antes se sabía que iba a venir el Mesías. Este pueblo sabía que iba a venir el Mesías. Pero hoy nosotros estamos viviendo en un mundo donde muchos niños están creciendo sin saber ni siquiera quién es Jesús. Donde hay muchos jóvenes que no saben quién es Jesús. Y obviamente no les interesa saberlo. Pero cada uno de nosotros que ha recibido un pan y un pez, podemos ir y decirles a otros, venga que yo sé dónde hay comida. Venga, le comparto el pan. Este es el pan de vida. Y aunque nosotros sintamos, yo tengo más problemas, más limitaciones, más defectos que virtudes. No tengo nada que dar. ¿Saben quién decía que no tenía nada? No sé si recuerdan el episodio, se los cuento. Hubo un profeta a quien una viuda se le acercó y le dijo que no tenía nada, así tica, estoy así que me muero, que me hago automurición porque no tengo nada, lo único que tengo es deudas. Entonces le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Nada. Ah, no, sí, tengo un frasquito de aceite, así de aceite. Busque todas las vasijas que pueda y llénelas. Y esa señora buscó vasijas vacías y empezó a echar aceite. Y seguían llenándose las vasijas con el poquito de aceite que tenía. Pues si esa señora pudo llenar no sé cuántas vasijas con un poquito de aceite, ¿cuánto más el Señor hoy a nosotros no nos va a llenar de su Espíritu Santo con el poquito que cada uno tenga? Con ese poquito va a alimentar multitudes. El poquito que tenía Pablo sirvió para que hoy nosotros todavía estemos leyendo sus cartas. El poquito que dio Felipe, todavía estamos hablando de Felipe y nos estamos riendo de él. Ese Felipe es la embarrada. Con ese poquito que dio Andrés, que le creyó, pues todavía esto es testimonio para nosotros. Y ese niño que sin ser discípulo, si usted todavía es seguidor, no importa. Mira este niño se paró, dio de lo que tenía. Por eso hoy la prédica se llama de lo que tiene. Sencillamente, es poquito, no importa. El Señor va a hacer que eso sobreabunde. Ese niño hoy sigue siendo testimonio para nosotros. Nadie sabe su nombre, nadie sabe qué pasó después con él. Pero este niño hoy sigue siendo testimonio 2000 años después. Y él tiene su capítulo en el libro de la vida. Él tiene su capítulo en la historia de la iglesia, en la historia del reino de los cielos. Pues escribamos nosotros hoy ese capítulo. ¿Qué es lo que puede dar cada uno? Vamos a hacer la vaca. ¿Qué puede dar cada uno? Que es el poquito que podamos dar el Señor en las manos de Él. Va a sobreabundar y van a ser multitudes las que se alimenten con eso. Cada uno de nosotros puede hacer un poquito y el Señor no nos está exigiendo, no nos está exigiendo una cuota. A veces nosotros sí queremos exigirle al otro, bueno, ¿y usted cuándo? ¿Y usted cuándo va a empezar a servir? Escucha palabra y no hace nada. No, venga a ver. Nosotros sí hacemos acepción de personas. Yo conozco un personaje que trataba diferente a los servidores que llegaban en camioneta y a los servidores que llegaban en bus. El Señor no. El Señor recibe a todos por igual. El Señor a todos nos recibe y recibe todo lo que nosotros queramos dar para Él luego hacer la obra. Porque Él quiso hacer la obra con nosotros. Él quiso expandir el reino de los cielos con cada uno de nosotros.
sin importar lo capacitados que estemos. Él nos va a capacitar. Él es el que va a hacer la obra y esto es lo que está mostrando. Él sabe lo que va a hacer. Nosotros no tenemos ni idea, pero Él sí sabe. Él sí sabe. Así que si hoy usted siente que es muy poco lo que tiene para dar, no importa, délo. Si no sabe ni siquiera qué tiene para dar, porque a veces nos han dado tanto palo en la vida que decimos, no, de verdad, en serio no tengo nada. Pues ¿sabe qué? Ore para que el Señor le muestre que puede dar. Solamente, ¿sabe qué es lo único que necesitamos? El deseo de dar un poquito, el deseo de dar algo. Si tenemos ese deseo, nadie nos va a parar. Aunque venga un Andrés y nos diga, ¿sabes para qué va a servir esto? Yo tuve mi Andrés en mi vida de fe. Cuando yo le predicaba a Pachito y a Simón, una amiga me dijo, es que los viejitos, claro, como ya están a la puerta de la muerte, los viejitos sí escuchan. O sea, así como que no, es que lo que tú estás haciendo no es nada. Pero no importa, nosotros podemos ser como esos niños que nada nos para. Y el poquito que tenemos se lo llevamos al Señor. Y el Señor lo va a recibir y lo va a recibir con amor. Y lo va a bendecir porque Él va a bendecir la obra que cada uno de nosotros está haciendo. ¿Lo cree? Porque ahí está la parte, ¿lo cree? Podemos quedarnos como seguidores. Todavía quedarnos como seguidores. Es nuestra elección. Siempre va a ser nuestra elección. Los seguidores, ¿qué terminaron haciendo? Querían convertir a Jesús en rey. Porque los sació. Y Jesús les va a decir más adelante, ustedes me están buscando porque quedaron saciados, no porque vieron las señales. O sea, ustedes todavía no entienden. Yo no soy un profeta. Ellos no entendían. Para el seguidor Jesús es un profeta. Para el discípulo Jesús es el Rey. Jesús es el Hijo del Dios vivo. Jesús es Dios mismo que se rebajó a la condición de hombre. Y estando en la forma de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo siervo de cada uno de nosotros. Y hoy está exaltado en el cielo. Y así como Él nos dio el ejemplo de servicio, pues nosotros también sirviendo a la iglesia, sirviendo a los que están con hambre y sed de justicia, pues nosotros podemos ser parte de ese reino y estaremos con Él, porque eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere, que el pan de vida llegue a todos. Y no lo va a hacer Él solo, porque dice Pablo en una carta, a Dios le ha placido salvar al mundo por la locura de la predicación. Todos nosotros aquí con nuestros errores, con nuestras limitaciones, con nuestros defectos, podemos ser esa boca que dé testimonio de Él. Podemos ser esos brazos que le den el abrazo al que lo necesita en un momento. Podemos ser esa boca que llame al otro y le diga, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? ¿Quieres orar? ¿Cómo has estado? ¿Qué necesitas? No importa lo poquito que tengamos, todo sirve. Y con la suma del poquito de millones y millones de personas a lo largo de 2000 años se ha construido el reino de los cielos con las piedras vivas que han edificado su templo. Con la suma de esos millones de poquitos, el Señor ha expandido su reino por todo el mundo y lo sigue expandiendo. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Quédese con el poquito en el bolsillo. Se le va a llenar de moho, lamentablemente. Tal vez quede saciado en la carne un buen tiempo, pero puede tener más. Puede tener más, puede ver la gloria de Dios. Y eso sí vale la pena. Y eso sí vale la vida. Entonces, oremos para que sea el Señor mostrándonos, guiándonos, llevándonos, saciando nuestra alma, para que nosotros podamos ser discípulos, podamos llevar el pan de vida como Él quiere que lo hagamos. Yo los invito a que me acompañen a orar para
pedir por la guía de Él. Él sí sabe lo que va a hacer, nosotros no. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por todo lo que tú has hecho en tu iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de aquellas personas a quienes tú nos has permitido acercarnos y compartirles el pan de vida. Hoy te ruego, Señor, obra con poder en cada uno de nosotros. Muéstranos, abre nuestro entendimiento para que nosotros sigamos tu voz, para que en medio del bullicio del mundo nosotros podamos distinguir tu voz y seguirla y obedecerla y hacer todo lo que tú nos has mandado, Padre. Gracias por hacernos partícipes del reino, por darnos el privilegio de servirte, Señor, de servir a tu amada iglesia, a tus hijos, a los que tú has elegido, a tus santos. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho partícipes de la obra. Y hoy queremos pedirte, guíanos, muéstranos qué más podemos hacer. Y obra en aquellas personas que aún están solamente siguiéndote. Y más aún, obra en aquellos, Señor, que ni siquiera hoy quieren saber de ti. Usa tu iglesia, Padre, y toca esos corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.